Hola amigos y bienvenidos a Entre Gigantes, un programa donde hablamos con las personas más importantes de la política, social, económica y mucho más. Yo soy José Aristimuño y mi compañero Gonter Sanabria. Hoy tenemos la dicha de conversar con Debbie Mukersel-Powell. Debbie se convierte en la primera congresista ecuatoriana del Congreso de los Estados Unidos. Conversamos con Debbie de su vida personal, de cómo llegó al Congreso y mucho más. Gracias, José. Estamos aquí con Debbie Mukersel-Powell en la línea. Vamos a hacer unas preguntas. Esto es Entre Gigantes. Dinos un poco, Debbie, de quién es Debbie Mukersel-Powell. No la persona que ganó las elecciones ahora en noviembre del 2018, sino la inmigrante de Ecuador que llegó a Florida. ¿Quién es Debbie? Cuéntanos. Bueno, mira, yo soy la menor de 4 hermanas y mi madre nos crió a nosotras. Mis padres se divorciaron cuando yo era pequeña. Nací en Guayaquil, en Ecuador, y mi mamá siempre fue una mujer independiente, fuerte, trabajadora, y ella sabía que para salir adelante y para darnos las oportunidades que ella quería que nosotros tengamos, teníamos que salir de Ecuador. Y entonces vinimos a los Estados Unidos cuando yo tenía 14 años. Primero vinieron mis 2 hermanas a estudiar, de ahí vinimos mi mamá y yo. Y en verdad yo vengo de una familia de mujeres fuertes que me enseñaron desde que yo era muy pequeña de que yo tenía que trabajar duro para ser independiente, para no depender de nada ni de nadie, y que viviendo en este país, estudiando, trabajando, que yo iba a poder hacer cualquier cosa que yo iba a decidir hacer. Así que esa fue la ética que yo tuve en mi casa. Mi madre trabajaba muy duro, salía de la casa a las 7 de la mañana, llegaba a las 11 de la noche, estudiaba inglés en las noches. Mis hermanas también, mientras estudiaban, ellas también trabajaban, y yo comencé a trabajar a los 15 años vendiendo donuts durante el colegio. Wow. Pero yo sabía que tenía que trabajar duro y estudiar muy duro para lograr. Yo tenía muchos sueños cuando yo era pequeña, o sea, yo sabía que yo quería llegar muy lejos, y lo que yo siempre quería hacer era contribuir a la comunidad, ayudar a la gente que más lo necesitaba, porque cuando tú naces en un país como en Ecuador y tú ves tanta pobreza, eso es impactante como niña, ver eso, y venir a este país y ver que habían tantas oportunidades. Yo sabía desde muy pequeña que yo quería contribuir a la comunidad, ayudar a los que más lo necesitaban, y por eso yo estudié muy duro. Saqué una beca, pude ir a la universidad con una beca estudiantil, y estudié ciencias políticas. Y cuando en la universidad también me di cuenta mucho de las oportunidades que tenía los Estados Unidos en cuanto a la política y el gobierno y diferentes organizaciones, y eso me interesó muchísimo. Y yo estuve involucrada en Pittsburgh, en mi universidad, en las Naciones Unidas, Model United Nations, así que participé en eso. Y yo quería estar también involucrada con las relaciones internacionales con los países como subdesarrollados como Ecuador y otros países en Latinoamérica. Así que poco a poco, cuando saqué mi maestría en economía política, después de que saqué mi maestría, yo, durante ese año que yo estaba terminando mi maestría, fue cuando nos llamaron a nosotros de Ecuador que a mi papá lo habían asesinado, un criminal. Y eso fue un momento para mí, y también para mis hermanas y para toda mi familia, un momento en que cambió nuestras vidas dramáticamente. Y creo que después de eso yo me enfoqué mucho también en trabajar en problemas que para representar a las personas que necesitaban a alguien que pelee por ellas para tener justicia, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que en ese momento también cambió un poco mi forma de ser, mi mentalidad. Yo vine a Miami, entonces en esa época, justo después de que perdí a mi padre, a vivir a Miami, y enseguida comencé a trabajar en organizaciones sin fines de lucro, y después terminé trabajando en FIU, pero siempre involucrada en diferentes organizaciones como voluntaria, enfocada mucho también en la política como voluntaria. Yo trabajé como voluntaria para
John Kerry, para la campaña de John Kerry, también para Obama, la campaña de Obama en el 2008 y en el 2012. Así que siempre poniendo mucha atención en lo que estaba pasando aquí en el país políticamente, pero al mismo tiempo trabajando en estas organizaciones para tratar de influenciar o hacer cambios positivos para esta comunidad. Ya. Mira, Debbie, nos cuentas una historia, nos cuentas muy conocida entre migrantes, de haber llegado a los Estados Unidos, como tú dices, describes a tu madre trabajadora, pérdida en la familia de tu padre. Dime una cosa, en esa vida que tú llevaste cuando recién llegaste acá a los Estados Unidos, ¿qué es lo que te lanza? ¿Cuál es tu interés que dice, algún día voy a llegar al Congreso, algún día voy a llegar a hacer una diferencia? Porque mucha gente como tú viene a los Estados Unidos como inmigrantes con su familia y pasa por todas estas cosas, por todo este trabajo fuerte y no llega al Congreso como tú. O sea, lo que tú has llegado a hacer es muy importante, pero quiero que le digas a la gente que nos escucha y que compara su vida con la tuya, su vida de inmigrante, ¿qué es lo que tú dijiste? ¿Es la indiferencia? ¿Es el racismo? ¿Es las diferencias casos sociales? ¿Qué es lo que te llama la atención? Porque nos cuentas mucha influencia que recibiste de otros candidatos y te dice, Debbie, tú tienes que llegar al Congreso. Mira, nunca lo que les quiero decir, especialmente a las personas que están escuchando, es que yo nunca en 1000 años me imaginé que yo iba a ser candidata para el Congreso Federal de los Estados Unidos. Yo lo que siempre quise era trabajar localmente para ayudar a la gente que más lo necesitaba. Y el momento que cambió para mí fue cuando yo veía que mi trabajo estaba constantemente bloqueado por las personas que estaban en el gobierno local, estatal y federal. Que no podíamos avanzar donde teníamos que llegar, que no podíamos progresar porque no teníamos esa ayuda ni esa representación. Y como mujer, como inmigrante, como latina, no teníamos esa representación. Y para mí, yo siempre, o sea, lo que me pasó a mí es que si es que nadie lo iba a hacer, si no había ninguna persona en ese momento que decida representarnos, que decida ayudarnos en unos temas que son tan difíciles, especialmente aquí en el sur de la Florida, entonces lo iba a hacer yo. Y cuando yo tomé esa decisión, yo lo hice después de pensarlo mucho, de hablar con muchas personas aquí localmente, porque lo último que yo quería hacer era ser candidato demócrata contra otro candidato demócrata. Claro. O sea, para mí nunca fue una meta política, para mí fue una meta de cambio y de progreso. De acción. Yo no lo iba a hacer si iba a venir otro demócrata que tal vez hubiese sido un buen representante. Entonces yo tuve muchas reuniones y muchas conversaciones con personas locales para ver si alguien estaba interesado en representar, porque eso es lo que necesitamos. Y cuando yo me di cuenta que nadie estaba listo para hacerlo, yo sabía que yo lo tenía que hacer. Y por eso me postulé. Claro. Y te fue muy bien estas elecciones. Definitivamente, ahora que ya estás en el Congreso, danos una idea de cuál sería, por ejemplo, el punto que quisieras tocar, porque estás entrando ahora en enero del 2019. ¿Qué está en la lista de acción de Debbie para el Congreso del 2019? Mira, para mí personalmente el control de armas es sumamente importante. Cada semana estamos viendo otra masacre más en este país. Para mí es una epidemia que tenemos de violencia y tenemos que tomar los pasos necesarios para pasar leyes que puedan ayudar a reducir ese tipo de violencia. Y en mi distrito tenemos también mucha violencia en nuestras comunidades con chicos bajo la edad de 18 años, o sea, chicos menores de 18 años. Hemos tenido muchos chicos en esta comunidad. Entonces, porque es algo tan personal para mí, pero también porque es algo tan necesario en este país, estoy enfocada en pasar una ley o traer una ley que pueda traer un poco de reforma de controlar la venta de armas, así sea chequeos de antecedentes universales o también terminar con la venta de armas militares que hemos visto en esta comunidad. También yo me siento muy fuerte que tenemos que terminar con ese tipo de ventas de armas militares. Pero también las otras dos cosas que me quiero enfocar, como mujer latina y como inmigrante, para mí es sumamente importante también trabajar en una reforma migratoria. Y ¿qué quiere decir eso? Que tenemos que pasar una ley que proteja a los soñadores, pero que también protejamos a las personas que tienen ahorita TPS y tratar de
introducir una manera para que los inmigrantes tengan una línea o un tipo de sistema para que tengan un estatus legal aquí en este país. Al mismo tiempo, hay varias otras cosas que son sumamente importantes, que son trabajar en los cambios climáticos y ver cómo podemos reducir la emisión de carbono que tenemos aquí en este país. Hemos visto ya varios reportes donde nos están diciendo que no tenemos mucho tiempo, y yo tengo experiencia en eso porque también trabajé por una época en una fundación que se llama Coral Restoration Foundation, donde nosotros vimos el efecto de los cambios climáticos y cómo está afectando a los arrecifes aquí en la costa del estado de la Florida. Y también servicios de salud. Yo trabajé en FIU por muchos años y veo muy bien lo que es para una familia no poder pagar por sus medicinas. Así que yo sé que hay muchas cosas que tenemos que hacer, pero lo que te quiero decir es que estoy enfocada, estoy lista, y así como pude llegar al Congreso trabajando 2 o 3 veces más duro que la mayor parte de las otras personas que yo he visto en este país, como latina y como mujer, que tenemos que trabajar mucho más duro, eso es lo que yo quiero hacer, enfocarme, trabajar y pasar las leyes que necesitamos para poder progresar. Así es, me parece muy bien, y tocas en un tema muy importante no solo para Florida, sino también a nivel nacional, que es el gun control, el control de las armas. Hemos tenido demasiados problemas con eso. Te pregunto, con respecto a pasar alguna nueva acta, una nueva ley, se habla mucho de que ahora los demócratas que tienen el control, va a ser una pelea con los republicanos. ¿Tú estás de acuerdo a tal vez trabajar en alguna ley o una proposición que sea por los dos partidos, o tú crees que esto va a ser un conflicto? ¿Y cómo piensas llevarte con el resto de los candidatos en el Congreso? Mira, hay ciertos temas como el cambio climático que estamos viendo y la reforma de armas de fuego, no deberían de ser partidistas. O sea, estos son temas que tenemos que hablar con todos los miembros del Congreso, no solamente en la Cámara de Representantes, pero también en el Senado, para tratar de encontrar formas de eliminar o tratar de mejorar lo que estamos viendo ahorita en nuestro medio ambiente. Lo mismo con las armas de fuego, con el control de armas. Yo sé que no podemos de un día para el otro cambiar todo inmediatamente, pero tenemos que encontrar algún tipo de sistema para poder pasar ciertas leyes poco a poco para reducir la violencia. Y para mí, la primera cosa que podemos hacer, y que yo sé que la mayoría de americanos están de acuerdo, es pasar el chequeo de antecedentes, que son el Universal Background Check. Y yo sé que una vez que republicanos, demócratas entiendan que la mayor parte de este país está a favor de eso, no debería de ser un tema partidista, pero un tema de proteger a nuestros hijos y a nuestras comunidades. ¿Tú crees, te voy a hacer una pregunta, ¿tú crees que muchas de nuestros clientes, muchas de nuestras familias se preocupan muchísimo en esta era de Donald Trump? ¿Tú crees que ser latino, ser hispano en estos tiempos pone en peligro a las familias, pone en peligro a las comunidades por la separación de los niños, de los padres, las deportaciones? ¿Tú crees que ser latino y ser hispano en estos tiempos de Trump es un peligro? Mira, lo que yo sí te puedo decir es que los inmigrantes se sienten, incluyéndome a mí y a mi familia, nos sentimos atacados, nos sentimos que el gobierno de Trump no entiende quiénes somos, no entiende que somos personas que hemos contribuido a esta economía y que somos americanos tanto como él y como otras personas en su administración. Y lo que yo me he dado cuenta también es que ha afectado muchísimo a los niños que ahora están separados de sus familias. No han podido salir de esos centros de detenciones porque los que quieren ir a sacarlos tienen miedo de que los van a deportar. Es más, ya ha sucedido eso, y yo he hablado con personas que les han sucedido que miembros de su familia nos han llamado, por ejemplo, para una cita con inmigración para que les den los papeles, y lo que ha pasado es que los han deportado. Así que no deberíamos de tener miedo. Lo que tenemos que hacer es unirnos, así seamos venezolanos, ecuatorianos, colombianos, cubanos, no importa de dónde somos todos inmigrantes que hemos venido acá para mejorar nuestras vidas, en búsqueda de oportunidades, para darles a nuestros hijos las oportunidades que nosotros hemos obtenido. Y en vez de miedo, tenemos que unirnos y enfocarnos
en usar a personas como yo, que pueden tener esa voz en Washington, D.C., para proteger nuestros derechos como inmigrantes. Y lo que no quiero que cambie en este país es que por tener una persona en la Casa Blanca que se ha dedicado a atacar a personas de color, cambie la cultura de los Estados Unidos, porque este no es el país donde nosotros hemos venido a vivir. Este país es un país lleno de oportunidades y de personas que quieren abrir las puertas a miles de inmigrantes, que no solamente para contribuir culturalmente, Hunter, pero también contribuir a la economía. Los inmigrantes son personas que han venido acá para dar servicios de salud, enfermeros, para enseñar a nuestros hijos en los colegios. Así que, a pesar de que entiendo por qué hay tantas comunidades que están ahora viviendo con miedo, no quiero que se sientan con miedo, porque ahora tienen representación en Washington, D.C. y lo que tenemos que hacer es unirnos y ser fuertes contra este tipo de discriminación. Así es, Debbie. Mira, para terminar, un mensaje para la mujer latina en los Estados Unidos. ¿Cuál es el secreto que le podrías dar a la mujer inmigrante que llega acá con sus hijos, muchas veces madre soltera, muchas veces con sus esposos? ¿Cuál es ese secreto para triunfar en los Estados Unidos, Debbie? Muy buena pregunta. Lo que quiero que las mujeres sepan, y ya lo sabemos, pero a veces tenemos miedo de aceptarlo, es que somos sumamente fuertes. Y una vez que nos decidimos en hacer algo, lo logramos. Que nosotros somos madres, amigas, hermanas, hijas, y que como latinas sabemos muy bien lo que es cuidar a nuestros seres amados. Y porque tenemos esa perspectiva, porque somos trabajadoras, porque somos fuertes, podemos llegar a hacer cualquier cosa que decidamos hacer. Y que no deberíamos de nunca aceptar que nadie nos diga que nada es posible, porque en este país todo es posible. Y que para llegar a ser iguales y para pelear y luchar para poder alcanzar esa igualdad aquí en este país que nos merecemos, no dejemos que ningún hombre ni que ninguna otra persona, a veces mujeres también, nos digan que no deberíamos de hacer algún tipo de trabajo o que tenemos que quedarnos en la casa cuidando a nuestros hijos. Podemos hacer todo eso y más. Y en este momento lo más importante y una de las cosas que yo quiero también trabajar es para tener el pago igual, porque nunca vamos a poder alcanzar justicia social sin tener justicia económica. Así que también para todos los que están escuchando, yo voy a dedicarme a hacer esa voz y hacerlo un poquito más fácil para las mujeres latinas que están en este país, que tienen metas, que piensan que no las pueden lograr. Yo estoy aquí para decirlo que sí lo pueden hacer. Muchas gracias, Debbie. Para todos los que están escuchando, Debbie Mucarsel Powell del Distrito 26, ¿correcto? De Florida. Así es. La primera congresista de nacionalidad ecuatoriana en los Estados Unidos haciendo historia. Gracias, Debbie, y vamos a estar siguiendo tu carrera política.